realmente le agradezco y queremos escucharlo con mucha atención, don David. Y una vez más, gracias por aceptar la invitación. Le cuento que aquí, en la presencia de los que están, yo no me equivoco si le digo que hay un 70% de empresas MIPYMES de Chile. El solo comercio representa casi, usted lo sabe, casi 2 millones de trabajadores. Entonces, yo creo que el ministerio lo sabe. ¿Y cómo es posible que a veces le consideren opiniones de personas que en realidad no tienen estas bases? Yo los respetamos a todos. Todos tienen derecho a opinar. Pero no es posible que las minorías pretendan doblegar a las mayorías nacionales. Muchas gracias, don David. Bienvenido nuevamente y tenemos el agrado de escucharlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Rafael, a Carlos Boa, que me fue quien me invitó de manera directa. Saludos, por cierto, bueno, a todos los dirigentes, a Verónica, la presidenta de CONAPYME, a la senadora Rincón, gusto verla, senadora, y también, bueno, a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme 5 minutos decir un poco la idea sobre el tema del salario mínimo, que por lo menos en mí ha generado bastante preocupación. La repetí cuando pude 2 o 3 veces en distintas opiniones que me pidieron sobre el tema del salario mínimo, cuando esto se estaba gestando. Y entonces, bueno, lo repito ahora, ¿cierto? Tengo mucha preocupación por este reajuste acelerado. Primera preocupación, la situación del mercado laboral actual es todavía muy preocupante, no porque en el último dato que todos escuchamos del INE, ¿cierto? La tasa de desocupación se subió a 8,8%, hace 2 meses atrás era 8%. La verdad es que da lo mismo lo que la tasa de desocupación se mueva, porque es un indicador que no está reflejando bien el problema que tiene el mercado laboral. Va a seguir aumentando probablemente porque se va a ir incorporando más personas, de estas que han tenido como algún freno durante la pandemia. Cuando nosotros usamos los datos de los indicadores del INE sobre personas ocupadas y el porcentaje de ocupados de la población que está ocupada, todavía estamos con rezago. El rezago que estamos estimando con los datos del INE es de 400.000 personas todavía, ¿no? Es decir, eh, eh, fíjense que justo en el mes antes de la pandemia había 9.060.000 personas ocupadas en Chile, según los datos del INE. En los datos que nos mostró el INE hace unos días atrás, hay 9.010.000, ¿cierto? Hay 50.000 personas menos ocupadas que lo que teníamos ante la pandemia. Claro, después de la pérdida de 2 millones de empleos los primeros meses del 2020, bueno, hemos avanzado bastante en la recuperación, si es que uno mira estos números, ¿cierto? Pero todavía estamos 50.000 empleos por debajo. Sin embargo, han pasado 3 años desde el inicio de la pandemia, 3 años, hasta hoy día que parece que están decretando el final de la pandemia, ¿cierto? Y en esos 3 años la población aumentó. Por lo tanto, para tener la misma proporción de la población con empleo, nos faltan otros 350.000 empleos, vale decir, el déficit que tenemos es de 400.000 empleos. Si los 400.000 empleos que faltan adicionales, más allá de los que se reflejan en la tasa de desocupación de 8,8%, se expresaran en un indicador de tasa de desocupación alternativo, ¿cierto? Estaríamos hablando de 12,6%. Y esa, la verdad es que hace rato que estamos a 2 dígitos.
en la tasa de desocupación. Corregida, no la tasa que estamos mirando, que no es un buen indicador. Entonces, tenemos hace tiempo ya un problema, o sea, por supuesto que tenemos un problema desde que partió la pandemia en el mercado laboral, y la mala noticia es que, claro, vino la desaceleración ahora de la economía que hemos tenido, que tuvimos durante el año 2022 y que va a continuar, y no alcanzamos a recuperar los empleos. Básicamente la situación que nosotros hemos visto en los últimos 12 meses se puede catalogar como estancamiento en el mercado laboral. El número de ocupados se ha mantenido. No podemos extrañar aquello, ¿cierto? Porque hemos estado en este proceso de desaceleración de la economía para bajar la inflación, para poder controlar la inflación. Entonces, estamos en un momento que lamentablemente cuando uno utiliza el termómetro equivocado, ¿cierto? No nos está diciendo este termómetro, la tasa de desocupación, cuál es la verdadera fiebre que tiene el mercado laboral chileno. La fiebre que tiene estamos en un desempleo de 2 dígitos. Y hemos estado así durante toda la pandemia, que es más bajo que como estuvimos hace 2 años, por supuesto, pero seguimos en esa situación. A las autoridades en general, a las autoridades oficiales, ¿cierto? Del gobierno que sean, cuando les toca, nunca les gusta que se hable de emergencia laboral. Pero estamos en una emergencia laboral, definitivamente. Seguimos en una emergencia laboral. No se trata simplemente de dar por superada la beta, de volver a la situación prepandemia. O sea, seguimos todavía con indicadores muy preocupantes de empleo. Punto uno, ¿desde dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy día? Que es cuando se empiezan a hacer estos anuncios, cuando se empiezan a llegar estos acuerdos. El segundo punto es dónde, bueno, ¿dónde están los grupos más afectados, ¿cierto? Por esta situación del mercado laboral. ¿Dónde están los grupos que están más afectados por esta carencia de empleos? ¿Dónde están esos empleos que son complejos? Esos empleos están en los grupos de personas que tienen menor edad. Estamos básicamente hablando de jóvenes. Los jóvenes menores de 24 años son el grupo que está todavía lejos de recuperar. Es el grupo que tiene el déficit mayor, ¿cierto? Los 400.000 empleos respecto de los 9.400.000 que deberíamos tener, ¿cierto? En este minuto para estar igual que antes, esos 400.000 empleos representan algo así como un 4%. Ese es como el déficit. ¿Cuál es el déficit en los jóvenes? El déficit de los jóvenes es de 25%. O sea, el empleo a nivel de jóvenes es el más rezagado de todos los grupos. Si es que uno lo mira del punto de vista de calificación, eh, definitivamente los grupos con menor nivel educacional también, que una parte importante son jóvenes, pero también hay de distintos, de otras edades, son los grupos que tienen ese rezago mayor en la recuperación del empleo. Entonces, esas son las personas que o bien no han recuperado su empleo, o bien no están logrando conseguir uno. Los universitarios están en el otro extremo, ¿cierto? Las personas con estudios universitarios han tenido un boom en su... hay muchas más personas ocupadas hoy día que lo que había antes de la pandemia, hace 3 años. Están en un boom, hay del orden del 8%, 9% por sobre el nivel de empleo que había antes de la pandemia. O sea, esto está muy desigual, ¿cierto? Para todos los efectos sabemos que la pandemia vino a acentuar todas las desigualdades que teníamos antes. Esta es una de ellas. Y en el contexto de acentuación de desigualdades, hay que ser doble o triplemente cuidadoso, ¿cierto? En las medidas que se adoptan. Porque precisamente el grupo que históricamente ha estado en torno al salario mínimo son los jóvenes, como grupo etario, ¿cierto? Fundamentalmente, personas con menos experiencia y también personas de menor calificación. Y por lo tanto,
tomar una medida que básicamente empuja la remuneración mínima es una medida muy, muy temeraria y en los magnitudes que se está planteando el incremento y de manera tan ligera, digamos, se llegó a este acuerdo, realmente tiene poco sentido a mi juicio. Estamos hablando de lo siguiente, déjenme añadir por lo menos un par de datos que tenemos aquí. Les decía que eh, todavía no recuperamos la situación previa del mercado laboral en la pandemia. Sin embargo, cuando nosotros miramos el salario mínimo, ¿cierto? El salario mínimo que teníamos el año 2020, antes de la pandemia, en pesos de hoy día, y lo comparamos con el salario mínimo al que se va a apuntar, digamos, en el 2024, estamos hablando de un salario mínimo que va, respecto de la situación de la pandemia, va a aumentar en un 26%. 26%. Eh, Cuando todavía no recuperamos la situación de empleo, ¿no? Esto es exactamente lo que hay que hacer para no querer llegar a la meta de recuperación del empleo, ¿cierto? Esta es una medida peligrosa porque efectivamente ustedes tal vez la viven como eh, empleadores, ¿cierto? En el sector de pequeñas empresas, que además es donde también se pagan los salarios mínimos, ¿cierto? Si es que lo ponemos desde el punto de vista de dónde están los grupos que pagan el salario mínimo, son exactamente los que ustedes mencionan que típicamente no se sientan en estas discusiones, ¿cierto? Sobre el reajuste del salario mínimo. Eh, Cuando uno eh, comparemos las remuneraciones promedio, que de nuevo no es un buen indicador, porque como he dicho, el mercado laboral hoy día está muy segmentado con un grupo que tiene remuneraciones más altas y premio por la calificación. Pero tomemos la remuneración promedio. Cuando tomamos la remuneración promedio, llamémosle 100 al promedio de remuneraciones que había antes de la pandemia, justo el mes antes de la pandemia, en febrero del 2020. Llamémosle 100 a esa remuneración. ¿Cuánto es la remuneración imponible promedio? Tomemos la remuneración de los cotizantes, usando los datos de la Superintendencia de Pensiones. ¿Cuál es la remuneración promedio de las personas que están ocupadas hoy día? 104. O sea, en 3 años hay un aumento en la remuneración promedio, y nunca el promedio es el mejor indicador, ha tenido un aumento real en poder de compra de 4%. Ese es el aumento real, ¿cierto? ¿Cuál es el aumento al cual se va a empujar el salario mínimo? El salario mínimo 100 antes de que partiera la pandemia, ¿a cuánto se va a aumentar? A 126, se va a aumentar el 26%. Esto es muy imprudente por el efecto que puede tener efectivamente sobre el empleo en el grupo donde precisamente necesitamos que se recupere, ¿no? Una consecuencia lamentablemente negativa que se puede esperar va a ser encontrar mucha más dificultad para poder recuperar esos empleos que faltan. Es un daño adicional a los grupos que están en torno al salario mínimo, que son más o menos como exactamente los mismos que a los que les falta recuperar su empleo. Y déjenme nombrar otro grupo que hoy día no está ocupado. Eh, ¿cuál- eh, la- Aquellos que no han todavía recuperado sus empleos o donde más falta llegar a ese grupo que tenía empleo antes, es el grupo de personas informales, que fue el empleo que más cayó durante la pandemia y el que se ha recuperado más lento. Se habla mucho de la informalidad y que la informalidad está subiendo. La verdad, las cosas es que la informalidad hoy día todavía está por debajo de la tasa de informalidad que teníamos antes de la pandemia. Eso es porque el empleo informal se derrumbó, ¿cierto? Y entonces,
Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que entonces nuevos empleos formales se generen, ¿cierto? Con un incremento tan violento en el salario mínimo. No estamos haciendo mucho, nada en realidad, estamos haciendo, digamos, todo lo contrario para algo que es fundamental, y es que lo que tenemos que hacer y lograr es que aumente más el empleo formal. Pero un aumento tan violento en el salario mínimo es una invitación a la informalidad, ¿cierto? O al simplemente el no empleo. Entonces, aquellas personas que por supuesto van a poder mantenerse en el trabajo o probablemente van a recibir ese salario mínimo más alto, pero el resto va a sufrir la consecuencia de un problema en el empleo. La vinculación es bastante directa con la pobreza. Eh, la pobreza saltó, como vimos en la encuesta CACEN en 2020, con la pandemia, saltó, subió, rompió la tendencia continua a la disminución y saltó, precisamente porque hubo muchas personas que al quedar sin trabajo, ¿cierto? Sus ingresos se derrumbaron y se fueron a cero, ¿cierto? Tenían un ingreso antes, ahora no lo tienen, bastante lógico que se haya generado esa emergencia. Eh, y entonces acá eh, seguimos un poco con la misma lógica, ¿cierto? Es decir, no estamos priorizando el empleo. El tener un empleo permite que las personas son hogares que tengan ingresos, o algún miembro adicional del hogar tenga ingresos. Lo más probable, vamos a tener los datos ahora luego, seguramente, espero, digamos, ¿cierto? En algunos meses más de la CACEN 2022, y veremos qué datos nos trae, pero en estudios que nosotros hemos estado haciendo en algunas regiones, eh, encontramos que la pobreza más o menos se mantuvo en el mismo nivel, porque como ustedes saben, en todo este periodo, si bien es cierto, se ha recuperado el empleo, tuvimos este otro elemento que de flagelo, digamos, ¿cierto? Que es la inflación, y eso de alguna manera ha ido socavando también los ingresos de las personas. Entonces, todo parece indicar que incluso en términos de pobreza no vamos a tener grande variación respecto a lo que tuvimos hace unos meses atrás, hace unos años atrás, después de la pandemia. Y la desigualdad, bueno, se subió muy fuerte, probablemente va a mejorar en los próximos meses, pero vamos a seguir todavía con un nivel de desigualdad alto, mayor que el que teníamos ante la pandemia. Aumento del salario mínimo, bueno, parece ser una promesa, ¿cierto?, de poder llegar a la meta, cumplir una meta presidencial, pero este es el tipo de cosas sobre las cuales no se puede llegar y simplemente poner la medida. Hay que generar las condiciones para que ese aumento pueda efectivamente materializarse en mejores condiciones de vida. Y no que ocurra lamentablemente lo contrario, que aquí al parecer puede estar ocurriendo. Evidentemente, entiendo que las eh, empresas que tienen, eh, eh, como las empresas pequeñas y medianas y las microempresas, que son empresas que tienen una situación muy compleja y donde además una buena parte de las personas que perciben el salario mínimo actual y además el que viene, digamos, ¿cierto? Todo ese grupo de personas que está en torno al salario mínimo son los que van a tener mayor dificultad. Y entiendo también bastante esta suerte como de frustración, digamos, ¿cierto? De no ser parte de una discusión que definitivamente les atañe, ¿no? Atañe a las personas que efectivamente van a verse beneficiadas y perjudicadas también por una política de esta naturaleza que aparentemente es muy positiva, digamos, pero que tiene este doble filo, ¿cierto? Que creo que estamos lamentablemente encaminados. Un aumento tan violento del salario mínimo, hace tiempo no lo teníamos, y no es razonable técnicamente en el contexto de los déficits que tenemos hoy día de empleo. Entonces esto parece ser lo contrario de lo que habría que hacer para poder generar incrementos
que se conserven en el tiempo en las remuneraciones de los trabajadores. Y esto es así porque, como, bueno, como ustedes saben de manera directa, los aumentos de costo, bueno, pueden ser mortales para las empresas. Yo creo que también se ha subestimado la importancia que tiene el aumento del salario mínimo, no solamente por el efecto sobre las remuneraciones de quienes ganan el salario mínimo, ¿cierto?, dentro de la planilla de la empresa, o bien los que están muy cerca, ¿cierto?, que también de alguna manera se genera una presión hacia arriba, y eso también le va pasando un poco, bueno, a todas las empresas pequeñas, medianas, pero incluso en las empresas grandes y también en el resto, ¿cierto? Las gratificaciones también saltan con esto, ¿no? Las gratificaciones que típicamente están pactadas en ingresos mínimos. Y esto también a las empresas grandes les va a generar un efecto que no solamente a las empresas pequeñas, ¿para qué decir a las empresas pequeñas? Eh, y esto sabemos que no es aislado. Es decir, estamos, bueno, se acaba de aprobar el tema de las 40 horas, ¿cierto? Lo de las 40 horas, digámoslo así, es un aumento de 2,5% de costo en mano de obra por hora, digamos, ¿cierto? Anual. Por los próximos 5 años, cuando esto se tiene que ir ajustando al horario, digamos, 80% de las personas que tienen un trabajo asalariado están restringidas, trabajan hoy día efectivamente 45 horas, y entonces esta disminución a 40 les va a impactar, ¿no? El hecho que sea gradual y con el tema de flexibilidad puede ayudar a pasar esto un poco, pero ya es un contexto de aumento en el costo de la mano de obra, ¿cierto? Evidentemente sabemos, están discutiendo el incremento en las cotizaciones por el tema de la reforma de pensiones, que también va a tener que ser gradual, ¿no? Pero bueno, vamos sumando cosas graduales. Hemos visto también cómo ha subido la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto? Que es otra cotización que típicamente se ve menos, pero que también de alguna manera comporta mayores gastos a quienes tienen que estar eh, pagando una planilla de remuneraciones, ¿cierto? Son todas partes del sistema de seguridad social que tenemos, son de alguna manera también lo que hace la diferencia entre ser formal y no formal. Eh, y, entonces tenemos, creo yo, un mercado laboral muy exigido en el contexto de las reformas que se están discutiendo, eh, y, y en ese marco, donde lo que debería primar, creo yo, que es la prudencia, lo que hemos visto acá con lo del salario mínimo creo que sale de la caja, ¿ah? De ese marco, por lo menos. Eh, Además, sabemos que esto va a generar algún movimiento en salario hacia arriba. ¿Qué es eso? Bueno, esto es la inercia de la inflación, ¿cierto? Bueno, todos ustedes, digamos, tienen bastante claro, además, y memoria de las épocas de mayor inflación en el país. Entonces, uno de los elementos más complejos, digamos, del fenómeno inflacionario, por qué era tan difícil de bajar la inflación, ¿cierto? Es porque toda la inercia que viene detrás, porque las remuneraciones se reajustan por la inflación pasada, ¿no? Entonces cuesta mucho bajar la inflación, cuesta mucho bajarla cuando está en 10, en 12, cuesta mucho bajarla a 4, etcétera. Y tenemos ahí el Banco Central haciendo lo suyo entre comillas, ¿cierto? Básicamente está apretando la economía, la está forzando a que tenga una tendencia de moderación, de caída, y mientras tanto las tasas de interés siguen altas, ¿no? Y se van a mantener altas hasta que la inflación no sea. Bueno, cuando yo incremento el salario mínimo en más del 25%, la señal que estoy dando, ¿cierto?, es que en realidad pareciera que no hay un problema. Eh, y entonces, parte de lo que arriesgamos es que efectivamente sea más difícil, ¿cierto?, ir bajando la inflación, y el Banco Central ya lo ha dicho, ¿cierto?, va a mantener por más tiempo las tasas altas con el impacto en la actividad económica y sobre los empleos, ¿cierto?
va a mantener las tasas altas hasta que la inflación vaya bajando. O sea, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de las señales que se mandan, eh, creo que, bueno, se echa de menos, de verdad, más diálogo, se echa de menos más prudencia en este contexto de la discusión. Esa es básicamente mi opinión. Me gustaría poder aportar también con algunos datos adicionales y puedo tratar de hacerlo si tengo un poco más de tiempo para en los días siguientes para poder a lo mejor poner en una minuta, en un par de páginas, algunas ideas que van un poco en esta dirección. Eso, don Rafael, y quedo a su disposición y de los presentes.